versículo 18, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, dice la Biblia, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Padre, le damos gracias, Señor amado, por su misericordia. Gracias le damos por su amor. Gracias, Señor, porque usted nos ha ayudado, Señor. Hemos sentido su presencia. Hemos glorificado su nombre, Padre. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, porque usted no mira, Dios, la multitud, Dios, para bendecir. Usted busca el corazón que le adora para derramar su gloria y su poder. Y le damos gracias, Señor, por ello. Le damos gracias, Padre, por su misericordia, porque usted ha estado ahí presto, Señor, para ayudarnos en todo momento, Dios amado. Pedimos por esta palabra, Dios, oh Dios bendito, que lleve bendición a nuestra vida, porque esta palabra es bendita, Señor. Yo le pido, Padre, que dé fortaleza al débil. Oh Dios amado, que resucite al muerto, que despierte al dormido, Señor, que nos dé vida, Padre, para seguir adorando su nombre. Lo pedimos, Padre celestial, en esta hora. Reprendemos al diablo, Señor, y sus hechanzas, Padre, y todo lo que quiera llevar al corazón y a la mente, Dios amado. En el nombre de Jesús lo hemos pedido, Padre celestial. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Ayer estuvimos hablando de unos puntos muy importantes acerca de la preeminencia divina de Cristo. Los que estuvieron para el último culto saben de lo que estuvimos hablando. Amén. Y estuvimos viendo a través de la Biblia que Cristo debe de tener el primer lugar siempre en nuestras vidas. En el mundo, en los gobiernos, en la sociedad, en los matrimonios, en los hogares, en la familia, en los hijos. El Señor debiera de tener el primer lugar. Sé que muchas veces no lo tiene, pero ahora vamos a estudiar a través de la Biblia por qué es importante que Cristo tenga el primer lugar. Amén. Hemos visto cómo la humanidad han querido sacar a Dios de sus contornos, de su corazón, y no solamente del corazón, sino de todo lo que les rodea. No reconocen al Señor incluso ni en lo que tienen, ni lo que Dios ha provisto para la vida de todas las personas. Amén. Gloria al Señor. Entonces han querido sacarlo de los gobiernos, y estuvimos hablando acerca de esto, que como a través de las leyes implementadas quieren apartar a Dios, quieren apartar la Biblia, no quieren nada, o no quieren tener ninguna relación con todo lo que tenga que ver con Dios o con Jesús. Amén, hermanos. Lo han sacado de los matrimonios. La sociedad quiere sacar a Jesús de sus vidas, y es por eso que estamos, o la humanidad ha caído en la situación que está. Amén. Amén. Porque lo único que puede dar vida es Cristo. Y si una persona no quiere a Cristo, no quiere la vida. Lo único que puede ayudar a las personas es Jesús. Amén. En una de las masacres fuertes que se han visto en este país, hermanos, en las escuelas, alguien preguntaba y decía, ¿dónde estaba Dios? Amén. El problema ha sido que a Dios lo han sacado. Amén. Cuando las cosas suceden, porque cuando a Dios se saca, el diablo entra. Siempre hemos dicho que aquí no hay tierra vacante. Si una persona no le da el lugar que Dios, que Jesús se merece en el corazón, el diablo lo va a ocupar. No hay tierra vacante. Si no está Dios como primero en el corazón de una persona, va a estar el diablo. ¿Ven? Entonces, Dios quiere, Jesucristo quiere tener el primer lugar. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Amén, hermanos. Él se lo merece. Él se merece el primer lugar. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Por qué? Porque Él es creador de todas las cosas, y esto estuvimos viendo. ¿Por qué se merece el primer lugar? Porque Él es el pan de vida. Él es el que da vida al ser humano, es el que le da vida a través de la palabra. Esas palabras que el mundo rechaza, esas palabras que el hombre rechaza, son las que le dan vida, las que le dan paz. El hombre vive infeliz, no tiene felicidad porque no tiene la palabra de Dios en su corazón. La palabra de Dios es la que da vida a los corazones.
Amén, hermanos. Jesucristo mismo es el pan de vida. ¿Por qué debe de ocupar el primer lugar? Porque Él es la luz del mundo. Amén. Por eso debe de ocupar el primer lugar. Si Cristo no está ahí, que Él es la luz, estarán las tinieblas. Y en las tinieblas solo se mueven demonios y el mismo diablo. Amén, hermanos. ¿Por qué Dios, por qué Jesús debe de ocupar el primer lugar? Porque Él es la puerta de la salvación. Porque Él es la puerta de la salvación. Por eso debe de ocupar Él el primer lugar en nuestra vida. La gente quiere ser salvo, pero quiere ser salvo sin Cristo. Y no hay salvación sin Cristo. Decíamos anoche, una madrugada, que todo mundo, hermanos, busca la salvación y busca sus caminos. El mundo ofrece diferentes caminos, pero esos caminos no llegan hasta Dios. No llegan hasta el Padre. El único camino es Cristo. Él es la puerta, dijimos, ¿verdad? Para la salvación. Él es la resurrección y la vida. Por eso Él debe de tener el primer lugar en el corazón del hombre. Amén, hermanos. Por eso debe de tener el primer lugar en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Por eso Cristo debe de ocupar el primer lugar. Y estoy dando quizá un repaso de lo que estuvimos hablando ayer. ¿Por qué Cristo debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas? Porque aunque moramos, no moriremos eternamente. Esa es la promesa de Él. Por eso el Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué debe de ocupar el primer lugar? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que completó todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. ¿Por qué debe ocupar el primer lugar? Porque Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. ¿Por qué debe ocupar el primer lugar? Porque Él es el primero y el último. ¿Por qué debe ocupar el primer lugar? Porque Él es el todo para el hombre. Y Él se ha ofrecido para que el hombre sea feliz. Él se ha ofrecido para que el hombre tenga vida eterna. Ayer finalizábamos el tema con una pregunta. ¿Qué lugar está ocupando Jesús en su corazón? Amén. ¿Qué lugar está ocupando el Señor en nuestros corazones? Yo considero que la respuesta usted la tiene. Si hay prioridades mayores que Dios en su vida, entonces no está ocupando el primer lugar en su corazón. Si hay algo más importante en su vida que Dios, que adorar su nombre, que estar en la iglesia, que leer la palabra, que orar con Dios, que platicar con Dios, amén, que buscar el rostro de Él, entonces no está ocupando el primer lugar en su corazón. Amén, hermanos. El Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Decíamos que la palabra preeminencia, esa palabra significa tener el primer lugar. Entonces, si nosotros vamos al versículo 18, que es donde encontramos la palabra, dice aquí, para que en todo tenga, ¿qué es lo que tenga? El primer lugar. Amén. Leímos la parte final del versículo 18. Amén, hermanos. Silencio. Colosenses 1:18, lo leemos todo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, nosotros. Amén. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo. Y la cabeza ocupa el primer lugar. Amén, hermanos. Amén. El primer lugar. Entonces, dice ahí, el que es el principio, porque Él es el principio, ¿verdad? Amén. El primogénito de entre los muertos, aunque muchos habían resucitado, pero fue el único que resucitó para no morir. Amén. Amén, hermanos. Amén. El primogénito entre los muertos, para que, dice ahí, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, para que en todo tenga el primer lugar. Aleluya. Si alguien sabe de alguien que sea más o mejor que Cristo, avíseme. Pero yo hasta el día de hoy no lo he encontrado. Él es el único grande y poderoso. Él es el único que merece la honra y la gloria, porque nadie más ha hecho por mí o por usted lo que Jesucristo hizo. Él merece el primer lugar en nuestra vida. Se lo merece, hermano. Amén. Se lo merece. No es para, bueno, es Dios, hay que dar el primer lugar. Se lo merece. Se lo ha ganado. Él es el creador de todas las cosas. Y si Él dice, yo soy el primero, es porque en realidad lo es. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Si hablamos de mérito, Él los tiene todos. Amén.
Si dejamos a un lado, bueno, Él es Dios y se merece el primer lugar, hablemos de mérito. Nadie ha pagado el precio que Él pagó por nosotros. Y nadie lo podía hacer. Solamente Él. Amén, hermanos. Amén. Por eso Él merece el primer lugar en nuestra vida. La palabra preeminencia significa ser el número uno. Por eso yo decía, ¿qué lugar está ocupando el Señor en su vida? ¿Qué tiempo usted le está dedicando a Él? Amén, hermanos. ¿Ve? El problema, la situación es esta, que muchas veces que cuando la persona no asiste a la iglesia, no se congrega, muchas veces ni en su casa, en muchas ocasiones y en muchas vidas de cristianos, no digo todos, pero en muchos cristianos ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera oran en sus hogares. Entonces, esto indica de que el Señor no tiene el primer lugar. Y si Dios no es el primero, no puede haber salvación. Amén. Y si Dios no es el primero, no puede haber remisión. Amén. Si Dios no es el primero, no puede haber redención. Amén. Si Dios no es el primero, si Jesucristo no es el primero, no puede haber justificación. Aleluya. Si Jesucristo no es el primero, no puede haber perdón de pecados. Si Jesucristo no es el primero, estamos acabados. Si Jesucristo no es el primero, dijo Pablo, en realidad somos los más dignos de lástima. Pero Cristo debe de ser el primer lugar en nosotros. Vuelvo a decir, la respuesta usted la tiene. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa Cristo en su vida, en su corazón? Ayer hablábamos de un punto principal, y es que Cristo es el número uno con respecto a quién es Él. Y Él es Dios, lo vimos a través de la Biblia. Amén. Él es Dios. Y yo quiero hablar ahora en otro punto, basándome en otro punto muy importante. Cristo es número uno con respecto a lo que Él hizo. Vamos a hablar acerca de ello. ¿Por qué Cristo es el número uno o debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, de acuerdo a la interpretación de la palabra preeminencia? ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Amén, hermanos. Amén. Por lo que Él hizo. Amén. Jesucristo hubiera tomado la decisión, lo hubiera podido hacer de quedarse con el Padre. Amén. Amén. Ver a una humanidad que se había corrompido, se había perdido y no tenía derecho de llegar al cielo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos habíamos pecado, la paga de ese pecado como castigo era la muerte. Entonces no había oportunidad. Jesucristo más adelante a través de Pablo dice que había una acta que se escribió en contra de nosotros, y esa acta nos condenaba y nos mandaba derechito al infierno, a una condenación eterna, sin lugar de conocer a Dios. Amén, hermanos. Así era nuestra condición. Jesucristo hubiera podido tomar la decisión de decir, no voy a la tierra y no muero por ellos. Amén. Él hubiera podido tomar esa decisión. Él es Dios. Amén, hermanos. Y hubiera sido justificable. Él nunca ha pecado. Nosotros somos los pecadores. Amén. Amén. Él hubiera podido haber dicho, ellos merecen el castigo, ellos tienen que pagar por sus culpas. Amén, hermanos. Pero en lugar de decir esas palabras, la Biblia nos enseña que en lugar de eso, Él entregó toda la honra y toda la gloria. Se despojó de esas cosas. Amén, hermanos. Y tomó forma de hombre, humillándose hasta lo más bajo, dice la Biblia. Y yo quiero que vayamos, por favor, a ese pasaje de la Biblia en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Gloria a Jesús. Filipenses, dijimos, capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Lo tenemos. El cual, siendo en forma de Dios, porque es Dios, eso es lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces dice acá,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vuelvo a decir, hubiera podido haber dicho él, no voy y no muero por ellos, que reciban el castigo que se merecen. Amén. Que reciban el castigo que se merecen. Son pecadores y que tienen que pagar por ello. Hay que castigarlo. Pero dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, entregó, se despojó, despojándose a sí mismo. Amén, hermanos. Amén. Tomando forma de ¿qué? De siervo, siendo Dios, tomando forma de siervo. Y luego dice la palabra, hecho semejante a los hombres, ni siquiera a los ángeles. Amén. Ni siquiera los ángeles, que son superiores a los hombres. Él vino y se hizo en forma de hombre, tomando forma de hombre, cuerpo de hombre, padeciendo lo que padece el hombre, siendo él Dios. Yo siempre he dicho, hay un porqué darle el primer lugar a él. Se lo merece. Se lo merece. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. No bastó el humillarse a tomar forma de hombre, sino que estando en la condición de hombre, se humilló aún más. Amén. Asimismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vamos a ver por qué la Biblia dice con énfasis muerte de cruz. Amén. Lucas capítulo 2 versículo 7. Lucas 2, 7. Vamos a ver un poco de lo que él hizo para venir y redimir nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Dice el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Aquí está hablando del Hijo de Dios mismo. Amén. En forma de bebé, tomando cuerpo humano. Amén, hermanos. Amén. Alguien que era digno de nacer en el mejor lugar, en el mejor palacio, con las mejores atenciones. Solo vea lo que la Biblia dice acerca de él. Dice la palabra del Señor, y lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿a dónde? En un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Usted ve? No había lugar digno donde él pudiera nacer. Ni siquiera en un palacio, ni siquiera en el mesón. Amén, hermanos. No había lugar para él, sino que lo acostaron en un pesebre porque ellos no podían estar dentro del mesón. El Hijo de Dios, al que muchas veces nosotros ignoramos tanto. Amén, hermano. Ignorándolo cuando él pone en nuestro corazón, cuando sentimos a través del Espíritu el orar, que él quiere hablar con nosotros, que él quiere platicar con nosotros, pero no. La televisión ocupa el primer lugar. Sí, el Señor, yo siento que hay que orar, pero hay un partido de fútbol que mirar y no tengo tiempo para él. Sí, hay que leer la palabra, pero la televisión, la novela, la película, lo que fuera, ocupa el primer lugar en nuestra vida. La familia muchas veces, los hijos muchas veces, el esposo o la esposa muchas veces ocupan el primer lugar que lo debería de ocupar el Señor en nuestras vidas. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Es cierto o no? Amén. Cuando hacemos este desprecio hacia Él, estamos despreciando a aquel que estaba en un lugar santo donde recibía honras y gloria, pero Él decidió despojarse de todo para redimir nuestras almas y darnos la oportunidad a nosotros de poder acercarnos a Dios, de reconciliarnos con Dios, porque éramos enemigos. No teníamos derecho a estar en el cielo, a entrar al cielo. Amén, hermanos. Como hoy tenemos esa promesa de parte de Él. Aleluya. Amén. Entonces, hay que analizar bien qué es lo que estamos haciendo nosotros con ese Dios que ha redimido nuestras vidas, con ese Dios que ha cambiado, que ha transformado nuestro ser.
cuando le damos la espalda por cosas que no tienen valor, porque nada es justificable para darle la espalda al Señor. Amén, hermanos. Ninguno, cualquier excusa que pueda haber, no es justificable delante de Dios para darle la espalda. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar fuera de Dios? ¿Algo mejor? No. ¿Alguien puede encontrar algo mejor dándole la espalda a Dios? Absolutamente no. Lo que hay fuera de Él es destrucción. La Biblia dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, y Él es el que espera a la persona cuando le da la espalda al Señor. Amén, hermanos. Son cosas tan reales que muchas veces suceden en la vida del cristiano. Hechos capítulo 8, versículo 33. Vamos a ir a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Versículo 33, vamos a leerlo. Dice la palabra: en su humillación no se le hizo justicia. ¿Usted ve? No se le hizo justicia. Pero sí nosotros queremos que todo el tiempo se nos haga justicia. Dice la palabra: mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquel que venía a darnos vida, se le quitó la vida o entregó la vida por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Aquel que venía a ofrecernos salvación, se le condenó a muerte. Amén. Aquel que tuvo misericordia de nosotros y decidió venir a morir por nosotros, que no valíamos nada. Amén, hermanos. Amén. Cuando vino a esta tierra y cuando se le dio hacer los milagros que Él hizo, se le condenó a muerte porque no lo queríamos en la tierra. Pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Vale la pena darle el primer lugar en nuestros corazones. Vale la pena darle el primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Él se lo merece. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Él se merece el primer lugar. Él se merece el primer lugar con respecto a lo que Él hizo. Y esto es lo que estamos viendo. Aleluya. Teniendo la condición de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó y vino y tomó forma de hombre y se humilló hasta lo más bajo. Por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz, teniendo muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Jesucristo debe de ocupar el primer lugar por todo lo que Él hizo en su proceso de redimir a la raza humana. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque por nosotros Jesucristo fue tratado como el peor de los criminales. ¿Sí o no? Por usted y por mí, Jesucristo, Dios mismo, fue tratado como el peor de los criminales acá en la tierra. No era Él un criminal, pero sufrió en su lugar y en mi lugar por los verdaderos criminales. ¿Ve usted esto? ¿Sabe usted por qué hay que darle el primer lugar a nuestro Dios? Muchas veces nosotros nos damos el lujo de tener tiempo para estar en la iglesia y no estamos en la iglesia glorificando a Dios. Nos damos el lujo de decir: hoy no voy, y hay que se enojen, o hay que digan lo que digan. Yo no pierdo nada, siempre lo he dicho. El que pierde es la persona que deja de buscar a Dios. Amén, hermano. El deseo nuestro, y oramos por eso, es que la persona se esfuerce a mantener a Dios como el primero en la vida de ellos. Tenemos que buscar al Señor siempre. Amén, hermanos. Tenemos que buscar al Señor siempre para que Él sea el primero en nuestras vidas. Cuando usted deja de buscar a Dios, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de orar, ya Dios no está ocupando el primer lugar en su vida. Hay otras cosas que usted va a hacer ese tiempo que le dedicaba al Señor, y esas cosas están ocupando el lugar que Dios se merece. Amén. Amén, hermano. Esas cosas están ocupando el primer lugar. Yo decía ayer, muchas veces la gente condiciona a Dios y le dice: Señor, yo solamente puedo ir el lunes, solamente yo voy a ir el miércoles, Señor, yo solamente el domingo, Señor, yo solamente el viernes, Señor, yo solamente el sábado, porque los demás días yo le tengo que dedicar para mi familia. Y se oye bien y se oye justificable, pero vuelvo a decir, no hay nada justificable para que otra cosa ocupe o otra persona
ocupe el primer lugar en nuestra vida. Amén. No sé si usted cree esto, pero yo le voy a decir algo y lo que dije anoche. ¿Qué cosa mejor hay? Si hay algo mejor que estar con la familia en la iglesia glorificando a Dios, dígame usted qué es. Si hay algo mejor que estar glorificando y enseñándole a nuestros hijos a buscar de la presencia de Dios, del Salvador de nuestras vidas, aquel que resuelve los problemas cuando estamos en apuros, aquel que nos extiende su mano cuando estamos angustiados, aquel que mete su mano en el fango cuando hemos caído en el fango, aquel que nos ayuda y nos fortalece en el momento de la debilidad. Dígame si hay algo mejor. Dígame si hay algo o hay alguien mejor que Dios. Dígame si es su esposa, dígame si es su esposo o sus hijos mejor que Dios. No lo es. Incluso, quizás usted pudiera escuchar exagerado esto que yo digo, pero si yo digo lo que Jesucristo dijo, Él dice, nadie que ponga en primer lugar su papá, su mamá, sus hermanos, antes que a mí, no es digno de mí. Amén. Eso es lo que Él dice. Amén. Eso es lo que Él dice. ¿Que Dios es egoísta? No, Él no es egoísta. Porque los problemas que nosotros podemos caer, aunque nuestra esposa nos quiera ayudar, no nos puede ayudar muchas veces. En los problemas que nosotros podemos caer, aunque nuestros padres nos quieran con tanto amor, no nos pueden ayudar muchas veces. Solamente hay uno que lo puede todo, que Él es el Todopoderoso. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, porque Él se la merece, hermano. Porque Él se merece la honra y la gloria. Gloria al Señor. No podemos condicionar a Dios. No estamos en la posición para condicionar a Dios nosotros. Amén. No estamos en el derecho de hacerlo. Nosotros somos sus criaturas. Él es el Creador. Nosotros estamos para decirle, Señor, que se haga su voluntad. Aquí estoy, Señor, aquí está mi familia. Nos presentamos delante de ti. Úsenos para su honra y su gloria. Queremos servirle, Señor. Ayúdenos, Padre, para hacer su obra. Señor, si en algo podemos servirle, aquí estamos nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Cuando se le da el valor y la importancia a otra cosa o a alguien más antes que a Dios, esa cosa o ese alguien está ocupando el lugar del Señor en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué estoy predicando esto? Porque esto es una verdad. Y muchas veces las personas han cambiado el lugar que Dios se merece para poner a algo o a alguien en esa posición. Él es el número uno. Él es el primero. Amén, hermanos. Él es el que merece el primer lugar en nuestras vidas. Te adoramos, ¿verdad? Entonces decíamos que Él fue tratado como el peor de los criminales, cuando los criminales o los peores criminales éramos nosotros. Él no merecía nada de eso porque Él es justo. Amén. En su humillación, decía el versículo que leímos, no se le hizo justicia. Isaías habla acerca de esto en el capítulo 53. Vamos a ir ahí, por favor. Un pasaje de la Biblia bien conocido, una profecía que se fue dada, fue predicada 70 años, más de 70 años antes de su cumplimiento. Pero se cumplió al pie de la letra, porque Dios no se equivoca, hermanos. Gloria a Jesús. Vayamos ahí, por favor. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. No lo valoramos. Él, todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros, pero no valoramos lo que Él hizo. Amén, hermanos. Si Él no hubiera metido la mano y nos hubiera sacado de donde estábamos, nosotros no lo hubiéramos buscado. Por esto hay que darle el primer lugar a Él también. Porque no estamos aquí porque Él vio que nosotros éramos mejores.
que otros no, nos vio porque éramos los más arruinados. Y Él ha hecho de eso algo inservible, algo servible que puede glorificar su nombre. Que estamos aquí, que nos ha transformado, ha cambiado nuestras vidas. Somos personas diferentes. Podemos declarar victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, o no lo estimamos. Dice el versículo siguiente: ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Recuerde la condición nuestra sin Cristo. El mismo Isaías dice en sus primeros capítulos: desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay en él cosa sana, refiriéndose a nosotros, sino hinchazón y podrida llaga. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pero Dios, viendo nuestra condición, Él dice: esa enfermedad la cargo yo en este momento. Amén. Eso que está agobiando la vida, esa llaga podrida de pecado, se cargan sobre mí. Amén, amén, hermanos. Lo merecía Él, no, si Él es Dios, estaba en su trono de gloria. Se despojó de ello y dijo: amigo, nos dijo, o hijo, quizá de esta manera, yo quiero llevar esa carga que tú llevas y yo la voy a llevar hasta la cruz. Amén. Eso es lo que Él hizo. Por eso Él merece el primer lugar. Por eso Él merece ser el número uno en nuestra vida. Que le demos importancia y valor al Dios que nos ha redimido, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. El siguiente versículo dice la palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así dice, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su llaga dice, fuimos nosotros curados. Aleluya. Usted ve lo que Dios ha hecho. ¿Será que merece Él que le despreciemos de la manera que lo despreciamos? ¿Será que merece Él que le tomemos en poco de la manera que muchas veces le tomamos en poco a Él? Él no lo merece, hermano. Él no lo merece, Él es Dios. Aleluya. Él merece que nosotros le demos el primer lugar en nuestra vida. Amén, hermanos, que estemos dispuestos a hacer su voluntad en todo momento. Que estemos dispuestos a servirle a Él en todo momento. Porque lo que Él ha hecho jamás lo hubiéramos pagado nosotros. Amén. Jamás lo hubiéramos pagado. El versículo siguiente dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No está hablando solamente el pecado mío, no está hablando solamente el pecado suyo, está hablando el pecado de toda la raza humana. Aleluya. Hermanos, si la vida que llevábamos angustiada, amén, una angustia tremenda, amén, hermano. Muchas personas intentaron quitarse la vida por la desgracia de vida que ellos llevaban. ¿Sí me explico? Porque no había paz. Amén. Aleluya. Y digo desgracia de vida porque no estaba la gracia de Dios ahí. Amén. Por esa condición de vida, muchas personas intentaron suicidarse porque no encontraban paz. Una sola persona. Pero imagínese usted la culpabilidad y el peso de pecado de toda la humanidad cargándose sobre una sola persona. ¿Cuánto no ha de haber sufrido? ¿Cuánto no ha de haber sufrido ese peso tan grande que Él cargó sobre su vida y en su cuerpo? Eso es lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Mas Jehová cargó en Él, lo puso en Él, el pecado de todos nosotros. Amén. El justo por los injustos. Amén, hermanos. Angustiado Él. ¿Por qué dice la Biblia angustiado? Es que no era fácil la carga que estaba llevando. La palabra de Dios dice que antes de que llegaran a aprisionarlo, Él estaba orando en aquel lugar. Y tanta fue la angustia, el peso, hermanos, que se cargó sobre Él, que el sudor que caía eran como gruesas gotas de sangre de su cuerpo. Amén. Amén.
Y según los científicos, los médicos pueden decir que una persona puede llegar a esa condición cuando en realidad la angustia que está pasando es sobrehumana. Amén. Los vasos sanguíneos se rompen y se une el sudor con la sangre y esto produce un dolor terrible en todo el cuerpo. Jesucristo no comenzó su martirio en la cruz. Él comenzó su martirio aún cuando estaba orando por nosotros. Cuando Él oraba al Padre. Amén, hermano. Lo hacía con tremenda angustia, que dice la palabra que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Porque el peso que se estaba cargando era su pecado y el mío. Y no habíamos hecho poca cosa. Éramos pecadores. Pero gracias a Él que nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha redimido de todos nuestros pecados. Merece Él, hermanos, el primer lugar. Merece Él el primer lugar en nuestras vidas. Merece que le demos el primer lugar, merece que nos esforcemos. Amén, hermano. Merece que nos esforcemos. Merece que le busquemos. Amén. Merece que en todo momento nos dediquemos para Él, en todo tiempo. Muchas veces la persona no quiere ayunar, pues es que me arde mucho el estómago, es tanto sacrificio. Y Dios sabe, sí, Dios sabe que es cobarde y no quiere hacerlo. Amén. Dios sabe que no quiere hacerlo. Él sufrió mucho más por nosotros. Él lo hizo por nosotros. ¿Por qué no buscarle a Él? Si Él nos dice que la respuesta para estar cerca de Él es ayuno y oración. Si es velar y orar. Él dice, velad y orad para que seáis hallado digno de estar delante de Él. Amén, hermanos. ¿Por qué no querer orar? ¿Por qué no fastidia cuando la oración se alarga en el culto? ¿Por qué estamos mirando el reloj? ¿Y por qué cuando ni siquiera ha terminado el culto nosotros ya vamos de camino? ¿Por qué nos fastidia tanto buscar el rostro de aquel que ha pagado y ha sufrido por nosotros? ¿Por qué nos fastidia tanto, hermano, buscar doblar nuestras rodillas delante de aquel que ha perdonado nuestros pecados, que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, que sufrió por cada uno de nosotros? Amén. ¿Por qué frente a la televisión no nos importa la hora de la noche que lleguemos mirándola? Y a un culto a las 9 ya queremos irnos, porque hay que irnos de la iglesia. Amén. ¿Por qué un partido de fútbol que dura 2, 3 horas? No importa si se alarga el tiempo extra, hay que verlo, hay que terminarlo de ver. Hay que dedicarle el tiempo suficiente. Pero ¿por qué a Dios no le dedicamos el tiempo que Él se merece? Amén. ¿Por qué no venir a la iglesia? Porque me siento cansado. Sí, pero el siguiente día, si está cansado, usted va a su trabajo y así cansado. ¿Por qué no le dedicamos a Dios el tiempo que Él se merece? ¿Y por qué no lo ponemos a Él en el primer lugar que Él se merece? ¿Por qué no dejamos que Él gobierne nuestras vidas? ¿Por qué no dejamos que Él tome control de nuestras vidas? Si Él es el que merece, hermano, Él es digno de confianza, porque nadie más ha hecho lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué nos fastidia tanto cuando la alabanza se alarga? ¿Por qué nos molesta tanto cuando el predicador predica demasiado? Sufrió y padeció como un criminal cuando los criminales éramos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Él hubiera podido decir, basta, ya no voy a pagar por ellos. Basta, desde este momento este sufrimiento se despoja de mí. Él es Dios y Él lo hubiera podido hacer. Pero Él no abrió su boca por usted y por mí. Él no abrió su boca porque nos ama de tal manera que nosotros no nos imaginamos. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Aun cuando Él ve que su hijo se descarría, Él está esperándolo siempre que vuelva. Amén, hermanos. Siempre está dando la oportunidad que el hombre se arrepienta. Aleluya. Pero la paciencia de Dios termina también. Hay un límite para la paciencia de Dios y lo podemos ver a través de la Biblia. Amén. Amén, hermanos.
Aquella gente les dio 120 años para que se arrepintieran. 120 años para los hombres, una semana para los animales, y los animales hicieron caso. La última semana fue la oportunidad para que los animalitos entraran al arca, y entraron. 120 años le dio al hombre y su paciencia terminó. Amén, hermanos. El siguiente versículo dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado. ¿Ve esto? 30 años, 32 y medio, se le dio oportunidad que estuviera con nosotros. Y tuvo que entregar su vida porque el hombre buscaba matarla. Amén. No vivió 50, no vivió 70 años, vivió 30 años nada más. Porque tanta era la maldad en nosotros. Amén. Que Él decidió entregar su vida mejor para limpiarnos de una vez por todas nuestros pecados. Si nosotros nos acercábamos a Él. Él merece, hermanos, el primer lugar. Él merece el primer lugar en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Merece o no el primer lugar? Claro que sí. Dice la palabra: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9 dice la Biblia, lo tenemos ahí. Dice la palabra: y se dispuso con los impíos su sepultura, ni siquiera con las personas dignas, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Ve esto usted? Fue tratado como el peor de los criminales cuando él nunca había cometido nada malo. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Oiga esto: cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Merece el Señor, sí o no, el primer lugar? Aleluya. Vuelvo a preguntar: ¿le estamos dando el primer lugar nosotros a Él? ¿Le estamos dando el lugar que el Señor se merece? ¿Le estamos dando el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas, en nuestros corazones? Él merece el primer lugar. ¿Por qué? Porque tuvo una muerte humillante, la muerte más humillante que se pueda registrar en la historia. Una ejecución vil, la cual le dieron a Él, muriendo en una cruz. Amén, hermano. Yo creo que vayamos, por favor, a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Ya vamos a terminar, usted no se preocupe. Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Alabamos al Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor: no dejaréis su cuerpo, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esto se cumplió en la muerte de Cristo. ¿Usted ve? Cuando José de Arimatea llega y pide el cuerpo de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Dice: sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque la muerte de aquel que ha sido colgado en el madero es tan vil que no merece estar mucho tiempo en el madero. Jesucristo pasó todo esto, toda esta humillación, para darnos vida a nosotros. Amén. Para darnos vida. ¿Y con qué le pagamos muchas veces? Con portarnos caprichosamente con Él. Amén, hermano. Porque no me saludaron, no me extendieron la mano, o a lo mejor me hicieron una mala mirada. Me he resentido tanto que me alejo de Dios y ya no lo busco, cuando Él sufrió mucho más por nosotros. Amén, amén. Amén, hermano. Sufrió mucho más por nosotros. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Usted ve? Amén, hermanos. Amén. Maldito por Dios es el colgado. Y no
¿Qué dice ahí? Contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, cuando Jesucristo muere, ¿cómo lo veía la persona que lo veía crucificado? Como un maldito. Amén. Y que su sangre estaba contaminando la tierra cuando era todo lo contrario. Porque el que estaba colgado en el madero no era un maldito, era el bendito, el Hijo de Dios, el que estaba muriendo por nuestros pecados. Y esa sangre no estaba contaminando la tierra, estaba dando vida. Aquellos que se han acercado a Jesucristo han sido lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, pero fue contado entre los malditos. Llevó él nuestra maldición, por eso dice la Biblia eso. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gloria a Jesús. Gálatas 3, verso 13. Vamos a ir ahí, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió. Y esta palabra redimir, que es el prefijo re, esta palabra significa volver a comprar. Cristo nos volvió a comprar, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Usted ve? Eso lo hizo Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cristo fue condenado ni siquiera a morir dentro de la ciudad, sino que lo tuvieron que sacar de la ciudad como algo sucio, como basura, que no merece o no es digno de estar dentro de la ciudad. Eso de que Cristo haya llevado la cruz hasta fuera de la ciudad, eso quiere decir mucho, hermano. No era digno, solamente eran sacados fuera aquellos que eran sucios, viles. Amén, hermano. Amén. Y él se hizo todo eso, aunque él no lo era, pero él soportó. Ahí va el maldito, decían. Amén. Amén. Y él soportó. Dice que lo injuriaban, hablaban mal de él. Hablaban mal de su testimonio, porque injuriar es hablar mal de una persona. Amén. ¿Qué cosas no decían, hermanos? Cuando Jesucristo iba cargando aquella cruz. No lo mataron dentro. Lo tuvieron que sacar porque no era digno para ellos que muriera dentro de su ciudad. ¿Qué cosas no decían? Cuando le gritaban, la Biblia dice que lo escupían. Amén. Amén, hermanos. Lo escupían. Él dice en su palabra que no escondió su rostro de los esputos de la gente. Amén. De aquello más sucio, cuando nosotros queremos limpiar nuestra garganta, eso es un esputo. Amén, hermano. Cuando uno hace fuerza para sacar lo sucio, quizás que anda en la garganta, eso escupían en el rostro de Jesús. ¿Se lo merecía? No se lo merecía. Dice que mesaron su barba, y eso significa arrancar la barba a jalones, con pedazos de piel juntamente con su vello de su rostro. Todo esto lo sufrió Cristo por usted y por mí. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos creemos tan importantes, cuando el más importante es Cristo Jesús. Cuando lo importante es el Señor. Cuando lo importante, aquel que merece el primer lugar en nuestra vida, es Cristo Jesús. Aquel que en verdad ha sufrido por cada uno de nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Él es un Dios de misericordia. Vale la pena, hermanos, darle el primer lugar al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 38. Vamos a llegar hasta aquí. Mateo 27, verso 38. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabamos a un Dios de poder. Gloria al Señor. Dice la palabra: entonces crucificaron con él a dos ladrones. En esa condición miraban a Jesús como un malhechor. Esas personas estaban siendo crucificadas porque se lo merecían. Habían delinquido, habían matado, habían hecho algo terrible, porque para llevarlos a una muerte tan exagerada, esas personas tuvieron que haber hecho un delito bastante grave. Amén, hermano. Amén. Y dice la Biblia: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Solo imagínense el gesto de aquellas personas, aquellos religiosos, cuando veían a Jesús en medio de aquellas dos lacras, dijéramos en este tiempo nosotros. Personas totalmente corrompidas que estaban muriendo
al lado de Jesús. De esa misma condición aquellas personas lo miraban, que de tal manera, dice la Biblia, que lo miraban y estiraban la boca. Hacían gestos, dicen otras versiones, de desprecio contra Jesús. Dice la palabra que aquella gente decía: a otro salvó, ¿por qué no se salva él mismo? Burlándose de él, sufriendo aquellos dolores, de aquellos clavos, aquel sufrimiento, de aquella piel por causa de los golpes, de aquellos látigos que destruyeron, desgarraron su piel. Aquel cuerpo pegado, aquella cruz ensangrentado, aquella sangre coagulada pegada juntamente con aquel madero que cuando se movía desgarraba más su cuerpo. Amén, hermanos. Y aquella gente cuando lo miraba estiraba la boca y decía: a otro se salvó, pero él, mire, no se puede salvar. Y decía que era hijo de Dios. Lo injuriaban, dice la palabra. Amén, hermanos. Lo injuriaban, dice la Biblia. Mas él, mirando todo eso, no declaró ningún juicio sobre la persona, sino lo que hizo fue orar al Padre. Aleluya. Con tanto dolor en su cuerpo nos miró a nosotros, porque ahí estábamos nosotros reflejados en aquella gente que se burlaba de él. Ahí estaba usted y ahí estaba yo. Ahí estábamos nosotros reflejados en aquellas personas burlándose del crucificado. Amén, hermanos. Pero él mirándonos dijo: Padre, ten misericordia de ellos, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese Dios merece el primer lugar. Ese Dios merece que dejemos todo capricho y nos volquemos a Él y peguemos el rostro al piso y pidamos misericordia a Él, porque Él es el único que nos puede levantar. Él es el único que nos puede dar vida y vida eterna y vida en abundancia. Él es el único dador de la vida. A Él hay que glorificarle, a Él hay que exaltarle. Cada vez que usted se arrodilla, piensa en lo que Jesucristo hizo. Él merece el primer lugar. Siempre que usted abra la Biblia, piense en lo que Jesucristo hizo. Él merece el primer lugar. Amén. Él merece el primer lugar. Cada vez que usted tenga deseo de estudiar la Biblia y en su teléfono estén sonando los mensajes de alguien más que pide el tiempo, piense quién merece el tiempo. Piénselo. Cada vez que tenga que haber un partido de fútbol, porque hay muchos todavía con esas costumbres del diablo, y tenga la oportunidad de estudiar la Biblia o orar por lo menos esa hora, piense quién se merece el primer lugar. Porque de la manera que usted trate con Dios, de esa manera Él va a tratar con usted. Amén, hermanos. Después no hay que llorar, porque lo que se siembra se cosecha. Póngase sobre sus pies. Le damos gracias a Dios en este momento. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios.